Hermanos, frecuentemente vemos a muchos cristianos con un desgano por las cosas espirituales. No tienen deseo de orar, tampoco tienen deseo de leer la palabra, y mucho menos algunos tienen el deseo de congregarse. Parece que no hay vida espiritual en ellos. Si yo le hiciera una pregunta en esta tarde, de los que dicen que son cristianos, que han confesado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, ¿cuántos en esta semana pasaron un tiempo en la palabra de Dios? No solamente estoy hablando para los adultos, sino también para los jóvenes que dicen que ya son cristianos. ¿Cuántos han pasado un tiempo en oración, en la palabra, en comunión con el Señor? También los adultos. El tiempo que tengo en el ministerio, es muy común que algunos hermanos se acercan a uno para comentarle lo siguiente acerca de algunos familiares cristianos. Algunos comentan: ¿sabe qué, hermano? No veo el interés de la palabra de Dios en mi hijo, en mi esposo, en mi esposa. No tienen intereses en las cosas espirituales. Solamente el domingo, pero el resto de la semana no leen la palabra de Dios, no oran, no tienen esa comunión con el Señor. Tampoco hay crecimiento en sus vidas. Parece que ya son cristianos con un par de años o tienen más, pero no hay crecimiento. La condición de estos hermanos es la misma. Están en un estado de inmadurez, lo mismo que al principio. Es muy común que se acerquen hermanos a comentarnos esto. Esto muestra un problema muy grande, por lo cual algunos no tienen interés en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, diciéndose cristianos. El problema puede ser identificado, número uno, o no hay una vida nueva, no hay nacimiento espiritual en ellos, o también puede ser que quizás hay una vida licenciosa de pecado, que los ha alejado de las cosas espirituales. Por lo tanto, no hay crecimiento en la vida cristiana. ¿Cuántos hemos visto así? Yo escucho a hermanos que me comentan: tengo 20 años en el Evangelio, tengo 15, tengo 10, tengo 5 años, pero parece que son los mismos. En vez de ir avanzando y creciendo, fueron retrocediendo y se estancaron allí, y allí permanecen ya por mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? O no hay vida nueva, una vida licenciosa de pecado que los ha alejado de las cosas espirituales, y por ende, por consecuencia, no hay crecimiento espiritual en ellos. Mire, si tú estás en una misma situación, con un desgano en las cosas espirituales, o te ha pasado que a lo largo de los años en tu vida cristiana has tenido periodos donde te alejas de la Escritura, te alejas de la oración, de la comunión con el Señor, tienes que ponerte a pensar en esto, que voy a estar enseñando más adelante. O también si tienes periodos cortos donde no sientes ese atractivo por la palabra de Dios, no sientes ese deseo por orar, no lo ves simplemente. Y yo estoy seguro que muchos están pasando por esa situación, porque cuando les preguntamos: ¿cómo está tu vida de oración? No, pues la verdad no oro para nada en esta semana. ¿Cómo está tu vida de lectura? No, pues no la he tomado durante la semana o 15 días. ¿Cómo está tu comunión con Dios a través de esto? Pues la verdad no tengo comunión con el Señor. ¿Qué tanto has crecido? No he crecido nada todavía. Me siento que estoy en la misma situación.
Si la situación que estoy comentando, tú te encuentras en ella, el apóstol Pedro nos va a exhortar a través de los versículos que siguen y nos va a enseñar qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esto. Si vas conmigo a la primera de Pedro, que ya les había mencionado, capítulo 1 y capítulo 2, pero le voy a dar lectura al capítulo 2, versículo 2. Le voy a dar lectura en esto. Me voy a centrar ahorita básicamente en este pasaje. Mira, el apóstol Pedro está exhortando a todos aquellos que se sienten así con estas palabras. En el versículo 2 dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella que crezcáis para salvación. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro a estos cristianos a los cuales va dirigida la carta? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esos cristianos son exhortados a este deseo. Les pone un ejemplo de un niño que desea ser alimentado por su madre de una manera fuerte, intensa. Todos los que tienen niños pequeños ahorita se dan cuenta cómo los bebés quieren comer, desean su alimento con tanta insistencia. Y Pedro usa un ejemplo, una analogía de un recién nacido para exhortar a los lectores a que así deseen las cosas espirituales de Dios. Esto que dice Pedro, desear, es un término que denota un deseo intenso. A lo que está diciendo Pedro es: deseen intensamente la leche espiritual, las cosas de Dios. Así como dice la escritura en el Salmo 42, versículo 1, que dice que el siervo brama por las aguas en el desierto, así está mi alma por tu presencia. Dice Pedro, así tiene que ser ese deseo intenso. Cuando usted tiene tanta sed, lo único que busca con anhelo es saciar su sed y quedar satisfecho. Debe desear así las cosas de Dios, la leche espiritual. Pero, hermanos, ¿qué es la leche espiritual? ¿Qué es la leche espiritual que dice Pedro aquí? Mira, Pedro no dice claramente qué es la leche espiritual. Él dice que el deseo tiene que estar en esto, en la leche espiritual, pero no dice qué es la leche espiritual. Bueno, hermanos, algunos han interpretado o han traducido más bien este pasaje agregándole: desead la leche de la palabra de Dios, la leche pura de la palabra de Dios, por todo el contexto que viene hablando Pedro desde el versículo 23. Por eso han traducido que es la palabra de Dios. Han deducido de esta forma. Pero Pedro no dice claramente que es la leche espiritual. Pero se puede entender que es válido que algunas traducciones de la Biblia pongan la palabra pura del Señor. Ahora bien, hermanos, lo que nosotros entendemos es que la leche espiritual, obviamente sí tiene que ver con la palabra de Dios, pero tiene que ver también con todas aquellas cosas que nutren el cuerpo y hacen crecer nuestras vidas. ¿Qué son aquellas cosas que nutren nuestra vida espiritual y nos hacen crecer? Bueno, quiero decirle que
esas cosas, esa leche espiritual que nos hacen crecer como cristianos individualmente, pero también como cristianos a nivel iglesia, tiene que ver con esto, con la oración. La oración es parte del crecimiento en la vida del creyente. La instrucción también en el Evangelio nos ayuda a nosotros a crecer y nos nutre. La obediencia fiel al Señor es parte de esas cosas. Obedecerlo, desear obedecerlo. Y por supuesto también escuchar su palabra. Y no solamente escuchar la palabra aquí el domingo, sino en el resto de la semana estar nutriéndonos de la palabra de nuestro Dios. Esas cosas nos hacen crecer y nutren tu vida. Pedro busca encontrar en estos cristianos de esta carta el deseo intenso de conocer más y más del Señor y vivir a la luz de su voluntad. Eso es lo que usted tiene que desear y lo que yo tengo que desear. Si bien es cierto, hermanos, que parece que hay cosas que más estamos deseando en vez de la palabra, en vez de la oración, en vez de obedecer fielmente, en vez del Evangelio. ¿Qué cosas se están poniendo en nuestras vidas? Yo veo que algunos tienen un deseo más por sus celulares ahora. Y es increíble cómo algunos al levantarse en la mañana, lo primero que hacen es que agarran el celular y se están 1 hora, 2 horas allí checando las notificaciones, su Facebook, su Instagram y tantas cosas. Duermen con el celular y se despiertan con el celular. Su deseo está allí en esas cosas. Su deseo no está en la palabra de Dios, diga lo que diga. Allí está su deseo. La verdad, hermanos. Y esa es la razón por la cual no vemos crecimiento. Siguen cristianos en el mismo estado, la misma condición, sin crecer, y se mantienen allí. Y ya van 3 años, 4 años, 10 años, 20 años, y sigue siendo el mismo en tu vida. Si no deseas las cosas espirituales, las cosas de Dios, no vas a crecer nunca. No vas a crecer. Y luego nos sorprende porque hay algunos cristianos recién convertidos que tienen ese deseo por la palabra, por la oración, por la comunión con su Señor, por obedecer, y van creciendo. Y el Señor los está utilizando, el Señor los está usando para su obra, y nosotros estamos allí y lo primero que hacemos es: ¿por qué ella? ¿Por qué él? Si yo tengo tantos años aquí, ¿por qué él es anciano? ¿Por qué él es pastor? ¿Por qué él es evangelista? ¿Por qué él es maestro de escuela dominical? ¿Por qué hace estas cosas? Porque tú no has crecido, porque no has deseado las cosas espirituales, en verdad. Hermanos, cuando somos nosotros recién convertidos, no sé en su experiencia, pero en la propia, cuando uno conoce al Señor, uno desea devorar la Biblia. Es más, conocí a un cristiano que se iba leyendo la Biblia a su trabajo. Tenía ese deseo intenso por la palabra. Quería orar, quería asistir, quería tener comunión con los hermanos. No se quería perder ninguna actividad en la iglesia. Allí estaba, intensamente ese deseo allí mostrado. Si tú lo tenías, ¿qué está pasando pues ahora en tu vida? ¿Por qué no lo has tenido? ¿Por qué no ha permanecido? ¿Por qué, hermanos? Esta es la exhortación
que Pedro hace, y es la número 5, es la quinta exhortación, porque él ha exhortado ya anteriormente a que estén en la esperanza, a que vivan en santidad, a que vivan en el temor de Dios, y también amarse unos a otros en el versículo 22, y ahora le está exhortando a que deseemos la leche espiritual, no adulterada, de la palabra, como algunos lo han dicho, unas traducciones. Y te decía, si no hay deseo intenso por las cosas espirituales en tu vida, tienes que pensar lo siguiente: ¿por qué? El desear las cosas espirituales nace porque tenemos nueva vida. Solamente aquellos que han nacido de nuevo desean lo espiritual. Yo no puedo ir allí a mi barrio o a su colonia y allí hay personas que están tomando, están fumando o están jugando fútbol o haciendo cualquier clase de actividad. No puedo llegar y decirle: ustedes tienen que desear las cosas espirituales. Me van a decir: ¿y este loco qué trae? ¿A qué se refiere él? ¿Verdad que no? No puedo llegar con ellos, porque ellos no han nacido de nuevo, no tienen nueva vida. Pero sin embargo sí puedo venir en esta mañana y exhortarles a que deseen las cosas espirituales, porque se supone que ustedes tienen nueva vida en el Señor. Se supone que ustedes tienen un nuevo nacimiento espiritual, y un bebé literalmente aquí en la tierra anhela, desea ser alimentado. Alguien que nace espiritualmente también anhela las cosas espirituales, anhela el alimento espiritual que le nutre para su crecimiento. Lo anhela, hermanos. Todo lo que vemos en la Escritura, el Señor lo ilustra con cosas que pasan aquí en la tierra. No es difícil de entender esto, es fácil de comprenderlo. Pero te decía, el desear cosas, las cosas espirituales, nace porque tenemos nueva vida. Estos cristianos a los cuales el apóstol les escribe, en el versículo 23 dice lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ellos recibieron ese nuevo nacimiento por la palabra de Dios. Entonces el apóstol asume que está escribiendo esta exhortación a cristianos verdaderos, aquellos que han nacido de nuevo, a una vida nueva. El apóstol les dice que esta nueva vida surge cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón de las personas. Así es como nace uno. Esto queda bien ilustrado, hermanos, en la parábola del sembrador. Ustedes saben que Mateo capítulo 13 habla sobre una serie de parábolas, en la cual se encuentra la parábola del sembrador. Y Cristo habla acerca de ella y después da la explicación. Dice que la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es todo aquel que va esparciendo la semilla en los campos de este mundo, en los corazones de las personas. Es el sembrador. Entonces, algo que vemos en esta parábola es que hay 4 corazones, 4 tierras diferentes. Uno es un terreno duro, otro está lleno de espinos, otro está lleno de piedras y otro está en un estado de fertilidad, de tierra buena para ser sembrado. Entonces, si tú eres de aquellos que se sembró la palabra de Dios y ha caído en un corazón fértil, en buena tierra, y ha germinado y está llevando fruto, ten la seguridad de que tú tienes nueva vida porque ha sido sembrada en ti. Pero si tú eres de aquellos, de esos 3 de 4, que no tiene ese fruto,
y que no tiene anhelo, y que no busca, y que no desea, quizás lo que está pasando es que la semilla ha caído en mala tierra, en una tierra espinosa, llena de piedras, duro. ¿Y cómo es que puede germinar la semilla allí? No se puede, hermanos. A profundidad no se puede. Entonces, tienes que analizar si en verdad eres una persona nacida de nuevo. Tengo mucha preocupación a veces por aquellos cristianos que no se les ve ningún fruto, ningún deseo, mucha preocupación. Y a veces pensamos, Señor, ¿será o no será? ¿Será o no será? Incluso también usted quizás hasta se pregunta de su esposo, de su esposa o de sus hijos, ¿serán o no serán verdaderamente nacidos de nuevo? Porque no los veo con el interés. Su corazón, su tesoro están en otras cosas, pero no en las cosas del Señor. Una señora, una hermana en la primera iglesia que estaba ministrando, hasta se disgustó conmigo en una ocasión, porque ella me comentaba de su hija: hermano, es que ella es cristiana. ¿Cuándo conoció al Señor y se entregó a Él? ¿Cuándo el Señor la salvó? Cuando tenía 10 años. ¿Y cuántos años han pasado desde aquel día? Han pasado 10. ¿Y dónde está ella ahora? Ella está en el mundo. No tiene interés por el Señor. Lo que le comenté, ¿sabe qué, hermana? Tal vez esto muestra que ella no nació de nuevo, que no es cristiana. No me diga eso, hizo la oración de fe. Ella confesó a Cristo y estoy seguro que ella es salva, que ella es cristiana. Hermana, eso no significa nada si no vemos deseos por las cosas del Señor intensamente. La hermana decayó su semblante, se disgustó por lo que lo comenté, pero es la verdad, hermanos, es la verdad. Si la semilla no cayó en buena tierra, en un buen corazón, no germina. Y tal vez usted ve algo temporal en algunos. Bueno, sí, vi un deseo, se bautizaron, confesaron a Cristo, estaban allí muy atentos, pero de repente se apagó todo eso, se acabó. Bueno, ahí están las demás semillas. En la parábola del sembrador es lo que pasa. Entonces, al punto que voy, solamente aquellos que tienen nueva vida a través del nacimiento espiritual mantienen ese deseo por las cosas espirituales. Solamente. No quiero pasar tampoco lo que el apóstol Pedro dice en el versículo 24 y 25, porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Está diciendo Pedro que la vida del hombre física es marchitable, se termina, es como la hierba, es pasajera también. Es así la vida física.
Pero la vida espiritual es eterna, perdura para siempre. Entonces, ¿esto a qué nos enseña, hermanos? Enseña claramente que si hemos nacido de nuevo, nosotros permanecemos vivos, constantes, en movimiento hacia las cosas de Dios. Esta vida no termina. No existe tal cosa que dice usted, ay, pues ya morí espiritualmente. No, no es cierto. Eso no puede pasar. Bíblicamente ni teológicamente puede ser cierto, no puede funcionar así, porque enseña la Escritura otras cosas. Hermanos, esta vida física termina, pero la interior, la espiritual, permanece. Incluso también dice que la flor de la hierba se seca y se cae. Esto significa que todas las glorias y las grandeza que el hombre quiera, o más bien alcanzar o alcanzó, eso algún día se va a terminar. Pero lo que realmente va a permanecer es todo aquello que tú estás haciendo para el reino de Dios. Son esas cosas que tú estás, en las cuales te estás ejercitando, en las cosas espirituales. Esas cosas van a permanecer. Con esto no estoy yo alentando a nadie que no tenga proyectos, que no tenga metas en su vida. No estoy alentando a eso. Pero hay que ser conscientes que todo esto termina, hermanos. Si hay cosas que nos estorban, te estorban, para no desear y no crecer espiritualmente, tienes que quitar eso, hermanos. Lo tienen que quitar. Porque al final de cuentas, todo esto va pues a perecer. La belleza perecerá. No, pues no leo, no deseo la palabra porque estoy muy interesada en pintarme el pelo, maquillarme el ejercicio, todo eso termina. No, pues no leo la palabra, no deseo porque estoy muy interesado y mi preocupación es el dinero, el trabajo, los bienes materiales, el carro, el coche, la casa, las tarjetas de crédito, todo eso. Hermanos, eso termina. Va a terminar. De acuerdo a lo que dice Pedro. Va a llegar el viento y se la va a llevar. En Israel, en el mes de mayo pasa un viento fuerte. Ese viento pasa por toda la región de Israel y también en algunas partes de los países árabes. ¿Y sabe lo que hace el viento? Arrasa con toda la hierba y con la flor. Es tan fuerte el viento que cesa toda actividad en estos lugares. No se puede hacer ninguna actividad por el viento recio que pasa por allí. Aquí vemos que Pedro usó un texto de Isaías 40, versículo 8, para enseñar que todo esto va a terminar, hermanos. Va a terminar. Entonces, hay que nacer de nuevo por la palabra de Dios, escuchar el evangelio verdadero, y así usted deseará las cosas de Dios, porque en verdad hay vida nueva en ti. Hay vida nueva en ti. También, hermanos, el desear las cosas espirituales en la nueva vida es apagado por no abandonar hábitos pecaminosos. Tiene que analizarse. O no tengo vida nueva, o sí tengo vida nueva. Usted tiene la seguridad que sí la tiene. Pero entonces, ¿por qué no anhela? Bueno, tal vez es porque es apagado ese deseo de las cosas de Dios, porque usted no quiere abandonar
hábitos pecaminosos. Veamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Le comentaba al principio, tal vez tu esposa o tu esposo o tu mamá o tu papá o tus hijos han visto que no tienes ese deseo por las cosas espirituales. Y cuando te dicen, hijo, ¿ya leíste la Biblia? Esposo, ¿ya oraste? Esposa, estás perdiendo el tiempo tanto en las novelas. Yo solamente te pregunto, ¿ya leíste la Biblia en este día, en esta semana? Tú no me tienes que decir nada, siempre me estás juzgando. ¿Qué es lo que pasa? Es porque hay pecado en la vida de ese creyente que no quiere abandonarlos. Estos cristianos necesitaban despojarse de todo pecado que apaga el deseo de la leche espiritual. Pero se debe entender mejor, hermanos, no como un imperativo, sino más bien como algo que ya sucedió en ellos, porque las versiones griegas dan otro sentido y otras traducciones de la Biblia lo traducen diferente, porque aquí parece que dice desechen, o sea, es un mandato que ustedes tienen que estar haciendo constantemente. Pero otras versiones traducen de esta forma: habiendo pues dejado toda malicia. Fíjese, habiendo pues dejado, lo da como un hecho real y actual de algo que ya pasó en ellos. Ellos ya han abandonado, ya han desechado estos pecados. Déjenle digo una cosa: la renuncia a pecados siempre es parte esencial de la salvación, ¿o no es verdad? La renuncia a los pecados es parte esencial de la salvación, y estos cristianos ya habían renunciado porque el versículo 14 dice que como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían. Ya habían renunciado a sus pecados. Por eso cuando tú vienes a Cristo, algo que se nota es que tú renuncias a aquellos pecados que hacías. Un hombre dice: es que yo soy de Dios, yo conocí a Cristo, vino una persona y lloró por mí y sacó todos los demonios que tenía, según él. Porque ese es el problema: tú sigues en ese pecado porque estás endemoniado. Entonces deja los expulso de ti y haz un pacto con Dios en este momento y vas a ver que ya todo va a cambiar. Platica conmigo y le digo: ¿cómo estás? No estoy tan bien, pero al principio sí, pero ahora no. ¿Por qué? Es que yo no quiero dejar esa mujer. Mi corazón está ya con ella, no está con mis hijos, no está con mi esposa. Pero no dices que ya hasta te hicieron un exorcismo, no dices que ya hasta hiciste un pacto con Dios, no dices que ya hasta hiciste una oración de fe. ¿Qué pasa? Se supone que cuando tú realmente conoces el Evangelio, hay una conversión, renuncias a esos pecados, los abandonamos, porque dice el apóstol Pedro, despojándose, desechando significa despojándose, dejando a un lado aquello.
Entonces, hermanos, el apóstol Pedro les dice: ustedes han abandonado esto, pero también tenemos que entender que aunque ellos habían abandonado, la implicación es que los cristianos no deben de volver a esas prácticas que él enumera aquí en este versículo. Él habla de esos pecados que no te dejan desear la palabra de Dios y que también son un impedimento para que el amor cristiano se muestre en la iglesia. Y él dice: malicia, la malicia, lo cual significa es el mal corazón, malos pensamientos con otra persona. A veces nosotros minimizamos el pecado y pensamos que no pasa nada, pero este pecado que es tan pequeño a tus ojos es el que está estorbando para que tú no desees y no crezcas en la gracia de nuestro Dios. Necesitamos a veces nosotros ver un pecado de borrachera, un pecado de adulterio, un pecado de fornicación para decir: este pecado sí estorba para que la gracia de Dios fluya en mi vida. Pero pecados como estos, como la malicia, que muchas veces no son tan notorios, que solamente Dios los conoce, los minimizamos y decimos: esto no me impide en mi vida. Pero sí te impide, porque el apóstol Pedro dice: esto impide el deseo y el crecimiento espiritual. Es un mal corazón contra otra persona. Y déjese lo explico claramente. Hay tan pecados respetables, que nosotros ya dimos un estudio de eso, y este pecado es así, mire. Seguramente este hermano voltearon a verme y luego empezaron a hablar y sonrieron. Están hablando de mí de veras. Están murmurando seguramente algo que vieron de mí o que supieron, lo están haciendo. Malos pensamientos están llegando a tu corazón. ¿Y qué pasa? Eso alimenta los rencores y la espera de vengarse en cualquier momento de esa persona. El prejuicio siempre está allí, con malos pensamientos. No debe de ser así, hermanos. Eso impide crecimiento, frena el deseo. Él habla también acerca de la mentira, el que sea una persona mentirosa también. Hay cosas, hermanos, que a veces nosotros hablamos y no se pueden cumplir, ¿verdad? Pero no se pueden cumplir porque realmente se presentaron muchas cosas que nos hicieron imposible decir: voy a ir ese día con tal hermano, o le voy a dar aquello a tal hermano. Lo entendemos. Pero mentir, decir: voy a hacer esto, y luego tú vienes y dices: ¿qué pasa? Fíjate que fíjense que muchas veces la excusa está así menos de 1 centímetro de la mentira. Siempre. ¿O no es verdad? Él habla acerca de la mentira, de la hipocresía también. Un hipócrita, la hipocresía la tenemos que quitar de nuestras vidas. ¿Qué es? Es alguien que pretende ser muy espiritual el domingo, pero entre semana vive tan carnal como una cabra. La verdad, esa es hipocresía, hermanos. Como le comento, no puedo solamente agarrar mi Biblia aquí, no solamente aquí tengo que desear orar, no solamente tengo que desear alabar a Dios aquí el domingo, y saliendo de aquí ya se me olvida todo el resto de la semana. Es una vida doble. ¿Es hipocresía eso? Eso es hipocresía. También habla acerca de la envidia. ¿Qué es la envidia, hermanos? ¿Cómo entendemos este pecado de la envidia?
Mire, envidia es el desagrado que viene por las ventajas y la prosperidad de los otros. Es sentir ese desagrado en el corazón. Y mientras reine el yo, mientras el yo siga ocupando el corazón, siempre va a haber envidias. Envidias. Detracciones significa chismes. El chisme es un pecado respetable que uno se pregunta, qué difícil es para nosotros el chisme, porque por un lado lo condenamos y reconocemos que está muy mal, pero nos encanta escuchar el chisme. Es como un manjar a los oídos, el chisme de lo que está pasando. Los chismes es una murmuración maliciosa con el propósito de dañar la reputación de los demás, Una persona así siempre va a tratar de dañar la reputación de los demás. Una persona de otra iglesia ayer fue a nuestra casa y estaba preocupada por muchos chismes que están haciendo con ella. Y lo que nos cuenta es que ella salió de una iglesia y se fue a otra iglesia. Pero una hermana de la iglesia donde ella llegó se fue a la otra iglesia. Y el asunto está que pasaron cosas ya de tiempo atrás. Y la hermana nueva que llegó a la iglesia donde ella salió sabe todo lo que pasó en esa iglesia. Sabe todo lo que pasó con esta hermana. Y uno se pregunta, ¿cómo es que supo? Pues si tiene 6 meses que llegó y eso ya es de años. Hermanos, eso no está bien. No está bien. Imagínense que aquí llegan hermanos, y después dicen, se enteran lo que pasó con el hermano fulano, sutano, mangano. Oye, pero si eso pasó ya 7 años, 8 años, 10 años, ¿cómo es que sigue esto saliendo a colación, a luz? Ha de haber allí alguien que está propagando esta clase de chismes con tal de destruir la reputación de los demás. ¿No es verdad? Por eso, hermanos, a veces este pecado viene bien disfrazado, se muestra como interesarse por los demás. Fíjate, ¿sabías de tal hermano? Sí, es un hermano muy, ¿qué puedo decir? Muy servicial y todo aquello. Pero mira, ¿sabías esto que del hermano? Pero esto, allí es donde empieza todo eso, hermanos. Mire, y no sé también qué tipo de pecado esté en su vida que lo está alejando o está estorbando el deseo por las cosas de Dios, por su palabra, por la oración, por la comunión, por el servicio a Él. Tiene que pensar. Alguien dijo una vez, o la Biblia te va a alejar del pecado, el pecado te aleja de la Biblia, y si te aleja de la Biblia, te aleja de las cosas espirituales. Alguna de las dos, algo tiene que pasar. Entonces, todos los pecados que menciona el apóstol Pedro tienen el potencial de frenar el amor y el deseo por la leche espiritual y el crecimiento cristiano, tanto personal como también en la iglesia. Porque hay iglesias que no crecen, y no estoy diciendo en números, sino a profundidad, en espiritualidad, en madurez. Porque hay esta clase de pecados. Y ahí están, y no hay crecimiento espiritual. ¿Por qué no también deseamos nosotros? Porque ahí está el pecado en nuestras vidas. Simplemente el pecado no te va a dejar funcionar.
Tienes un coche. Y antes a los coches, no sé ahora, algunos, hay unos coches viejos, tenían un filtro de la gasolina. Y se le cayó una basurita a ese filtro, ya no funcionaba. Ahí se quedaba, lo tenían que purgar para que pudiera fluir bien la gasolina y no hubiera un estorbo para eso. Exactamente lo mismo, hermanos. Hay cosas que estorban, que no permiten el deseo espiritual de nosotros. Ahora, el desear las cosas espirituales en la vida, ya lo he comentado, pero voy a comentar más, llevan al crecimiento espiritual también. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Otras versiones dicen para que crezcáis en la salvación. No es que para que seas salvo, sino que estés creciendo en la salvación que tú ya tienes. Debe entenderse mejor de esta forma: crecerán en su salvación. ¿Y qué significa esto de crecer en su salvación? Es la vida abundante, madura y victoriosa que tiene el cristiano. Los cristianos no hemos terminado con el crecimiento, y la madurez espiritual perfecta va a llegar hasta la salvación futura, pero mientras tenemos que nosotros estar creciendo. Los cristianos no podemos permanecer en el mismo estado al nacer en la vida nueva y no experimentar cambios en nosotros. No se puede, hermanos. Debemos crecer. De hecho, la Escritura nos enseña en varias partes que tenemos que crecer en fe. Tú no puedes tener la misma fe que tenías al principio de conocer a Cristo. Si has sido atribulado, ya tu fe tiene que ir creciendo. También tienes que crecer en conocimiento de Dios. Hay algunos que solamente conocen poquitito del Señor. Muy poquito de Él, muy poquito de la palabra de Dios. No hay crecimiento. Y luego les pregunta a uno y les dice: oyes, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Digo, no dice eso. ¿No has leído que dice la Escritura que no es así? Tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Tienes que crecer en la palabra. Tienes que madurar en la Escritura. Y no solamente conocerlo, hermanos, no solamente conocerlo de una manera teórica, porque a muchos les gusta la teoría, les gusta la teología, les gusta la historia, les gusta todo lo relacionado al conocimiento, pero no crecen espiritualmente. Crecen en el conocimiento teórico, pero a profundidad en el conocimiento, a la experiencia de Dios, no crecen muchos. No tiene que ser así. Hermanos, entonces, el crecimiento tiene que ser individual. ¿Qué tanto usted ha crecido? Pero no solamente el crecimiento tiene que ser individual, sino también tiene que ser congregacional. Como iglesia tenemos que crecer todos. La iglesia tiene que madurar. Debe crecer pues en esa mayor profundidad en las cosas del Señor. Tenemos que llegar al tiempo de ser una iglesia joven a ser una iglesia madura. Tiene que llegar el tiempo de ser un cristiano joven a ser un cristiano maduro en la fe. Maduro. Solamente cuando este deseo intenso por las cosas del Señor, estaremos en ese proceso de desarrollo hacia una madurez mayor. Solamente así. Ahora, el apóstol Pedro
basa su exhortación de desear para crecer en el versículo 3 del capítulo 2. Dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El deseo de las cosas espirituales en la vida nueva tiene su base en la benignidad del Señor. Cuando Pedro dice si es que habéis gustado, no presenta una condición posible con estas palabras, si es que lo has probado. Más bien, como traducen otras versiones de la Biblia, es ya que habéis gustado, saboreado la bondad del Señor. Porque nosotros hemos gustado la bondad del Señor, la exhortación se hace sólida. Pedro usa un texto de la Escritura en el Antiguo Testamento. Es el Salmo 34, versículo 8. En el Salmo 34, donde habla acerca de la protección de Dios, el salmista habla acerca de lo bueno que es el Señor. Porque en el versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. El salmista dice: Dios es bueno, es benigno, gusten, saboreen que el Señor es así. ¿Y por qué lo dice el salmista? Porque en todo su contexto vemos que él experimentó que Dios lo libra de sus temores, que el Señor alumbra, que el Señor lo escucha, que el Señor le libra de las angustias, que no le falta no le falta nada que le teme a Él, que no tendrán falta de ningún bien los que confían en el Señor, que sus oraciones son atentas al Señor, que el Señor les libra de todas sus angustias, de todas sus aflicciones. Jehová los libera, que no van a ser condenados. Él dice lo bueno que es Jehová, lo bueno que es el Señor. Gustad y ve. Entonces Pedro usa ese texto como base para su exhortación de: si nosotros hemos gustado lo bueno que es el Señor, debemos desear las cosas espirituales. Estos cristianos ya habían gustado lo bueno que es el Señor. ¿Cómo lo habían gustado? ¿Cómo lo habían saboreado? Bueno, ellos fueron elegidos, fueron también redimidos por el Señor. También tienen una herencia eterna en los cielos. Y sobre todo, hermanos, ellos entendieron el sacrificio más grande de amor y de bondad, de benignidad que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cuál es? El morir en la cruz del Calvario. Morir en la cruz por nosotros. Mire, gustar de lo bueno que es Dios debe de avivar el corazón para alimentarnos de Él. ¿No ha gustado a usted lo bueno que es el Señor? ¿Quién ha gustado lo bueno que es el Señor? ¿No ha sido perdonado de sus pecados? ¿No ha sido redimido? ¿No ha sido elegido? ¿No ha sido, no se le ha dado una herencia eterna? ¿No le ha dado el Señor paz? ¿No le ha dado el Señor gozo? ¿No le ha dado el Señor tranquilidad? ¿No le ha provisto el Señor en sus necesidades? ¿No lo ha levantado de sus aflicciones? ¿No le ha dado a Cristo como regalo? ¿No ha visto lo bueno que es el Señor? Por esa razón, pues, usted debe de entender que su apetito por las cosas espirituales debe ser avivado por lo bueno que es el Señor en su vida. Al menos que no haya gustado de la benignidad del Señor, de la bondad,
entonces usted no tiene por qué buscar lo que usted ya ha experimentado y lo que ha encontrado en Él. Por eso, le animo. Tú deseas las cosas de Dios, la palabra, la oración, el servicio, su presencia, porque tienes nueva vida. Tú deseas la leche de Dios, la leche espiritual, porque te estás consagrando, estás quitando esos pecados que estorban para ese deseo. También tú deseas las cosas del Señor porque quieres crecer. Y también deseas porque sabes que Dios es bueno contigo y quieres seguir tú mostrando o teniendo esa experiencia con el Señor y viendo lo bueno que es Él en tu vida. Vamos a orar.